Buenas tardes. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde porque podemos seguir delante de tu trono solo por medio de la obra suficiente de Cristo, solo por medio de su sufrimiento, muerte y resurrección, es que nosotros estamos hoy en esta tarde delante de ti. Señor, te rogamos que por favor tú sigas glorificando tu nombre, Señor, en esta reunión. Padre, pedimos, si hay personas que aquí no conocen a Cristo, que por favor, como tú abriste el corazón de Lidia, pedimos que esta tarde tú abras corazones. De la misma manera que Cristo le dijo a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Señor, pedimos que hoy tú reveles a Cristo a personas que aún no te conocen. Por medio de la predicación de tu palabra, Señor, rogamos salvación, rogamos también que tu palabra sea de exhortación, de edificación. Señor, para la iglesia lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Padre, concédeme también denuedo y claridad, Señor, para poder hablar lo que tu palabra dice. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero hablarles de algo fundamental. La salvación es solamente del Señor. Esto no es una idea nueva, sino la proclamación que llenó los labios de los apóstoles en el primer siglo y lo que motivó a ellos a escribir fue que la salvación es del Señor. Ellos predicaron que nadie puede salvarse por sus propias obras, ni por su propio esfuerzo, ni por sus propios méritos, porque la salvación es un regalo completamente de Dios y por su gracia. Incluso en los primeros días de la iglesia surgieron quienes querían añadir algo más a la salvación. Por ejemplo, nosotros vemos los judaizantes. Ellos decían que vos podés ser salvo por Cristo, pero también tenés que cumplir ciertos ritos de la ley de Moisés. Por ejemplo, ellos decían que Cristo no era suficiente. Necesitabas añadir, por ejemplo, la circuncisión. Había que hacer algo más para alcanzar la salvación. No pasó mucho tiempo hasta que surgieron debates teológicos más profundos. Por ejemplo, Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente. Él enseñaba que la salvación es completamente por gracia, pero se levantó un opositor en ese tiempo, Pelagio. Pelagio decía que el hombre no necesitaba la gracia de Dios, que él podía por su propia voluntad cumplir la ley de Dios y alcanzar la salvación. Este tipo de debates y controversias continuó a lo largo de la historia de la iglesia. Incluso en tiempos de la Reforma se presentaron errores similares, que uno podía ser salvo por medio de pagar indulgencias, por medio de comprar las indulgencias. Vos podías ser salvos por eso. Tus pecados eran perdonados si pagabas las indulgencias. También si hacías ciertas obras o ciertos ritos, podías alcanzar la salvación. Entonces los reformadores se levantaron con una bandera clara y dijeron, no, la salvación es del Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Somos salvos solamente por gracia y por la fe y por medio de Cristo. No necesitas obras. Esto fue lo que proclamaron los reformadores, las 5 solas de la Reforma. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Esas 3 vamos a ver, pero también está solo por la Escritura y solo la gloria a Dios. Era lo que proclamaron en tiempos de la Reforma. Ahora bien, aunque nosotros somos una iglesia que entendemos esto, nosotros entendemos que la salvación es solamente por la gracia y que sabemos que el Señor solamente nos salva por medio de Cristo, lo sabemos muy bien. Creo que es menester hoy detenernos en este asunto y fortalecer las bases
y que tengamos un fundamento sólido, porque realmente lo es. La salvación es una obra del Señor en el hombre y nosotros no tenemos mérito alguno para alcanzar la salvación. Nosotros como iglesia tenemos que levantar en estos tiempos esta bandera, este estandarte, y decir que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Porque como surgieron controversias en la primera iglesia, en el primer siglo y aún en tiempos de la Reforma, debemos estar atentos porque aún de nosotros mismos se puede levantar este error de añadir algo más a la salvación. Y nosotros como iglesia tenemos que proclamar que la salvación únicamente es por la gracia de Dios. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. El título de mi mensaje es este: la salvación es del Señor. Y vamos a ver 3 aspectos de la salvación, y para eso los invito a que vayamos a Efesios 2, capítulo 8. 3 aspectos de la salvación vamos a ver en Efesios 2, capítulo 8. Nos dice así la palabra del Señor: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El primer aspecto de la salvación que quiero que veamos es que la salvación procede de Dios. La salvación procede de Dios. Nuestro texto comienza diciendo ¿por qué? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La primera palabra que tenemos es porque, y nos está indicando una explicación. Pablo va a explicar el porqué de lo que ya venía diciendo. Y quiero que veamos Efesios 2 del 1 al 7, que es la unidad del pensamiento de lo que nosotros tenemos, lo que Pablo está argumentando aquí de Efesios 2 del 1 al 10. Pero vamos a ver qué estaba pasando en Efesios 2 del 1 al 3 en primer lugar. Nos dice así la palabra del Señor: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales, entre ellos también todos nosotros, vivíamos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo las pasiones de nuestra carne, y éramos de naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos que aquí Pablo está diciendo que la condición era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada para salvarse. Un muerto está muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando según la corriente de este mundo, conformados a Satanás. Éramos hijos de desobediencia, vivíamos en las pasiones de la carne y éramos hijos de ira. Esa era la condición de los efesios antes de conocer a Cristo. Esa era tu condición y mi condición antes de conocer a Cristo. Y esa es tu condición si aún todavía no conoces a Cristo. Todavía estás muerto en tus delitos y pecados, sos un hijo de Satanás y estás gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Esa es tu condición si aún no conoces a Cristo. Vemos en 2 del 4 al 7, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos que el Señor nos dice: pero Dios, por su gran misericordia, mostró su gran amor con que nos amó. Nos dice también que nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida a nosotros. Nosotros no podíamos darnos vidas a nosotros mismos. Dios nos dio vida.
por medio del gran amor con que nos amó y nos resucitó con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales y todo esto lo hizo para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Entonces, ahora Pablo quiere dar la razón de todo lo anterior, la razón por la cual Dios mostró misericordia, la razón por la cual Dios manifestó su gran amor es esta: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? Bueno, la palabra gracia que tenemos acá viene de la raíz que es caris. Y la palabra gracia significa regalo gratuito, favor inmerecido para pecadores indignos que no lo merecen. La palabra gracia significa bondad, favor, para alguien que no lo merece, como personas de Efesios 2 del 1 al 3. Esas personas que estaban en tinieblas, Dios muestra su gracia hacia esas personas. Romanos 5, del 6 al 10, nos dice lo siguiente. Si quieren pueden anotarlo o simplemente yo lo voy a leer, pero dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos por él, de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vemos acá en Romanos, nos está diciendo que nosotros éramos impíos, nosotros éramos pecadores y estábamos bajo la ira de Dios. Éramos sus enemigos, pero por medio del sacrificio de Cristo fuimos reconciliados. Ahí vemos a Dios mostrando su gracia para con nosotros. Y nos sigue diciendo nuestro texto, y Él nos salvó. Nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. Esta verdad de la salvación por gracia la vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. En Hechos 15:11 nos dice: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Romanos 3:23-24 nos dice: por cuanto todos pecaron, o sea, todos pecaron, toda la humanidad pecó y están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por siempre. Pero nos dice así: a todos los que creen, todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. En 2 de Timoteo 1:9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo. Por gracia fuimos llamados, por gracia fuimos salvados. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado en salvación para toda la humanidad. Y fue la bandera y el estandarte que levantaron en tiempo de la Reforma. Solo por gracia es la salvación. Y esto debe ser lo que sigue sosteniendo a la iglesia. La salvación no se compra, la salvación no se gana, la salvación es por gracia. Es interesante también que acá la palabra "han sido salvados" es un verbo que está indicando una acción realizada en el pasado, pero que aún tiene efectos en el presente. Ustedes han sido salvados y ustedes son salvos. Son salvos ahora. Muchas veces pensamos que, bueno, yo soy salvo una vez que muero, ¿no? Cuando muero soy salvo. La palabra de Dios nos dice que nosotros han sido salvados, dice, fueron salvos y deben vivir como personas que han sido salvadas. Y es una palabra que está en modo pasivo. Indica que alguien más hizo la acción sobre nosotros, y es Dios. Dios nos ha salvado por su gracia. Él hizo la salvación sobre nosotros.
entonces somos salvos por gracia, pero vemos cuál es el vehículo o cuál es, somos salvos por gracia, y el vehículo por el cual nos apropiamos de la salvación es por medio de la fe. Nos dice nuestro texto, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Es a través de la fe que somos salvos. ¿Pero en qué debo poner mi fe? ¿En dónde debo poner mi fe para ser salvo? Bueno, debemos poner nuestra fe en la obra consumada de Cristo. Debemos poner nuestra fe en su concepción por medio del Espíritu Santo, en que Él fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. Debemos creer en eso, debemos creer en su nacimiento virginal, porque que Él fue concebido por el Espíritu Santo indica que Cristo es Dios, porque si Él hubiese sido un simple hombre solamente pudiera morir por una persona, pero como Él es Dios, su sacrificio alcanza para todo aquel que en Él cree. Debemos creer que Él fue concebido por el Espíritu Santo, que vivió una vida santa, justa, perfecta, sin jamás pecar, nunca se halló engaño en su boca. Debemos creer que Él es justo y que murió por los injustos. Debemos creer que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él vivió la vida que nosotros jamás podíamos vivir y murió la muerte que vos y yo debíamos morir. Él derramó la sangre de su vida en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado es la muerte, nos dice la palabra. Alguien debe morir por el pecado. Si vos aún todavía no estás en Cristo, vos vas a morir por todos tus pecados, y la paga del pecado es la muerte, el infierno por toda la eternidad. Un lugar que se describe como el lloro y el crujir de dientes. Pero si pones tu fe en Cristo, Él murió por tus pecados. Él derramó su sangre por tus pecados. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana pasada manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre derramada de Cristo en la cruz. Debemos creer en eso. Debemos creer que Él fue sepultado, que resucitó al tercer día porque la muerte no pudo detenerlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Debemos creer que Él ascendió a los cielos, a la vista de muchas personas, ascendió a los cielos y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, está sentado en gran majestad en las alturas y Cristo vive para interceder por nosotros. Debemos creer en Él, debemos creer en la obra completa de Cristo a nuestro favor. Es lo que proclamaron los apóstoles. Cuando Pablo y Silas estaban presos, le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. Debes creer en Cristo. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. La salvación es por medio de la fe en Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es solamente por creer en Cristo, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Nos sigue diciendo nuestro texto, y esto no procede de ustedes. ¿A qué se refiere? Algunos aquí han argumentado que la gracia es un don de Dios y la fe es la respuesta del hombre. La fe es lo que el hombre aporta, ¿no? El hombre, la humanidad y la carne dice, bueno, yo quiero poner algo, ¿no? Bueno, yo pongo mi fe. Bueno, acá nosotros debemos entender que ese argumento es incorrecto. Aquí lo que te da la clave es esta palabrita. Y esto, y esto, y esto no procede de ustedes. Esta palabrita, esto, se está refiriendo a toda la declaración que Pablo hace. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Tanto la gracia, la salvación y la fe no procede de ustedes, dice Pablo. Es un don de Dios. Es lo que nos dice Filipenses 1:29. Nos dice lo siguiente.
porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Creer en Cristo se nos ha concedido. No es algo que hiciste vos, no es algo que hice yo, no es algo que hizo la iglesia de Éfeso cuando Pablo estaba allí. En Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Y el consumador de la fe es Cristo. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Si Dios es el que da la fe al hombre para la salvación, ¿por qué cuando nosotros predicamos y compartimos el Evangelio con los perdidos les decimos arrepiéntete y cree en el Evangelio? ¿Por qué les decimos cree en Cristo? Si la fe no la puede poner la persona. ¿Por qué nosotros decimos eso? Bueno, no lo sé. No sé cómo obra eso. Hay algo que estoy seguro. Dios ha decidido salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Dios ha decidido salvar a los pecadores por medio del Evangelio, el cual es el poder de Dios. Y si Dios dice que yo debo llamar a los pecadores al arrepentimiento, lo voy a seguir haciendo. Porque en ese momento, cuando vos estás compartiendo el Evangelio con otros, Dios obra la salvación, lo hace nacer de nuevo y esa persona puede poner su fe en Cristo. No entiendo cómo funciona, pero lo seguiré haciendo porque Dios dice que prediquemos su palabra y que es por medio de la predicación que las personas se salvan. John Stott, un comentarista de Efesios, de este libro, comentó el libro de Efesios, dijo lo siguiente: la gramática indica que toda la salvación debe ser vista como un regalo. La gracia es un don, la fe es un don, la salvación es un don. Nunca debemos pensar en la salvación como una transacción en la que Dios proporciona la gracia y nosotros la fe. Nosotros no aportamos nada en nuestra salvación. No tenemos nada para aportar. Nos dice, no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Sino que, por el contrario, la salvación no procede de ustedes, por el contrario, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Nadie paga por un regalo, ¿no? Si te traen un regalo, vos no le decís cuánto te debo. No podés pagar por un regalo y Dios te da la salvación como un regalo. Es la razón por la cual la salvación no se pierde. Porque si la salvación dependiera en un 0,00001 de vos, la perderías. Pero la salvación no se pierde porque no depende nada de vos. Es un regalo por gracia, solamente tenés que abrazar este regalo por medio de la fe. Y a todos aquellos que creen que pierden la salvación, si son salvos no la van a perder, aunque crean en eso. Porque la salvación no se pierde porque es un regalo de Dios. Es la razón por la cual Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las tengo en mi mano, dijo Jesús, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre es mayor que yo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor, hermanos. Ahora, como aplicación, ¿has creído en el mensaje del Evangelio? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Si aún no creíste en Cristo, estás bajo la ira de Dios. Y si morís, vas al infierno. Si morís hoy sin Cristo, te vas al infierno por toda la eternidad. ¿Te preocupa eso? Me horroriza en la idea de pensar que puedas pasar toda la eternidad en el infierno. Te amo y te suplico, arrepiéntete de tus pecados. Poné tu fe en Cristo hoy. Pecador, cree en Cristo, cree en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Cree en aquel que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Pon tu fe en Cristo. Cree en Cristo antes de que sea demasiado tarde. Siempre decimos, no, nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Y la vida del hombre es como la hierba que se seca, se marchita y se cae. Hoy estamos y mañana no estamos.
cree en Cristo, por favor. Y hermanos, ustedes que fueron salvos por la gracia de Dios, que han puesto su fe en Cristo, quiero decirles algo. ¿Por qué Dios nos salvó por su gracia? Bueno, en el versículo 7 lo vemos. Él nos salvó por su gracia para poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Él quiso mostrar las abundantes riquezas de su gracia, por eso nos salva por gracia. Pero hermanos, la gracia de Dios debe ser donde nosotros vivimos y donde nosotros nos movemos. La gracia de Dios debe ser la atmósfera en la cual el creyente y la iglesia se mueven. Es la razón por la cual Pablo, cuando se está despidiendo de los efesios en Hechos 20, dice: los encomiendo a la palabra de su gracia. Los encomienda a los creyentes a la palabra de la gracia. Es la razón por la cual Pablo, cada vez que empieza sus epístolas, les dice: hermanos, gracia a vosotros, gracia y paz a ustedes en el Señor Jesús, porque necesitamos cada día de la gracia de Dios, ¿no? ¿Quién no necesita de la gracia de Dios un día? Todos los días de nuestra vida necesitamos de la gracia de Dios. Es la razón por la cual Pablo dice que él ha trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios te capacita también para el servicio. Nosotros necesitamos la gracia de Dios continuamente y Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Necesitamos la gracia de Dios cada día. La gracia de Dios trabajando en nosotros. Y la gracia de Dios la vemos a lo largo de toda la palabra. Vemos en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio una promesa de gracia, que la simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Vemos a Noé, cuando todo el mundo estaba siguiendo su corazón, los designios de su corazón eran continuamente hacer el mal. Vemos que Noé halló gracia delante de Dios. Vemos a Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos, fue llamado a salir de esa tierra, a dejar a su tierra y su parentela y seguir a Dios. Y se le dio una promesa, se le dio un pacto a Abraham por gracia. Vemos a David, vemos el nuevo pacto en Jeremías 31, el pacto de gracia. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios continuamente en nuestras vidas. Y también la fe, porque no solamente nosotros somos salvos por fe, el creyente debe vivir una vida de fe todos los días de su vida. Por eso la palabra de Dios nos dice: el justo por su fe vivirá. Nosotros debemos vivir vidas de fe todos los días de nuestras vidas. No es que creí una vez en el año 80, en el 90, en el año 2000 o en el 2020. Puse mi fe en Cristo y tuve una experiencia con Dios. La vida del creyente debe ser una vida de fe todos los días de su vida, porque el justo por su fe vivirá. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir vidas en la gracia de Dios y vidas de fe en el Señor. Y seguir proclamando, seguir levantando esta bandera, que la salvación es solamente por la gracia. Que nos ayude, hermanos. El segundo aspecto de la salvación que quiero que veamos es que nunca es por obras humanas. Vemos esto en el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Muchas personas creen que pueden aportar algo para su salvación. ¿Pueden aportar algo para su salvación? Realmente no. No se puede aportar nada a la salvación, porque no tenemos ninguna obra buena para traer a Dios por la cual ser salvos. Ni toda la religiosidad que puedas tener puede salvarte. Toda tu vida religiosa no te puede salvar. No podés traer eso y decir: mirá, Dios, todo lo que hago para que vos me salves, para que vos me salves. Acá la palabra nos dice: no por obra, no por acciones que reflejen la naturaleza moral, ni la persona que vive una vida moralmente perfecta, si se quiere, no puede ser salvo por eso, porque no es por obras. Jamás la salvación es por obras. Ninguna obra moral te puede salvar. Es decir, no se puede ser salvo por el resultado de ninguna obra. Romanos 3:28 nos dice: porque concluimos
que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Las obras de la ley no pueden salvar a nadie. Segunda de Timoteo 1:9, ya lo vimos. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. No fuimos llamados por nuestras obras. No es que Dios miró y dijo, voy a ver cómo Ariel va a hacer buenas obras, entonces lo voy a elegir para la salvación o le voy a dar la salvación por las buenas obras que él haga. Y déjame decirte que yo jamás hice ninguna obra buena tampoco, por la cual pueda ser salvo. En Tito 3:5 nos dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, nadie es salvo por obra, no por guardar los 10 mandamientos. Si guardar los 10 mandamientos, no podés ser salvo por eso. No por no trabajar los sábados. Algunos dicen, no, bueno, no hay que trabajar el sábado, guardamos el sábado, entonces soy salvo. ¿Por qué? Porque guardé el sábado. No, la Biblia dice no por obras, no por el bautismo. Si vos creíste en Cristo y te morís, sos salvo. No es necesario que te bautices para ser salvo. Muchos dicen, no, pero no me bauticé, ¿qué va a pasar conmigo? No, si vos creés en Cristo, ya sos salvo, no es necesario que te bautices. El otro día, el lunes, me encontré con unas personas que andan predicando en la calle y el tipo tenía su Biblia y me frena. Entonces, bueno, frené porque tenía la Biblia y digo, bueno, a ver qué me dice, ¿no? Y me empezó a mostrar que nosotros somos salvos por comer la Pascua. Y me mostraba un versículo marcado con fibrón y con lapicera que él tenía. Iba a otra parte de la Biblia, me mostraba otro versículo que decía lo mismo. Iba a otra parte de la Biblia y me mostraba otro versículo que decía lo mismo. Y yo está sacando todo de contexto. No está leyendo fuera de contexto esos pasajes y me estaba enardeciendo en el espíritu. Y por allá dije, Señor, ayúdame a amarlo. Ayúdame a amarlo porque se está perdiendo. Está pensando que es salvo por eso. Entonces, después de que terminó de hablar, le digo, ¿me prestas tu Biblia? Muy amablemente, y le mostré, somos salvos por gracia, no por obras. Yo no puedo ser salvo, y le mostré Juan 3:16, y le mostré la palabra de Dios que dice, al que cree será salvo. Es solamente por creer. Porque él me dice, yo le digo, voy a una iglesia bautista y me dice, ¿ustedes creen que son salvos por bautizarse, no? Me dice, no creemos en eso nosotros. No creemos que somos salvos por habernos bautizado. Creemos por Cristo nomás que somos salvos. Pero el bautismo tampoco te salva. Repetir una oración tampoco te salva. Hoy en día es, a ver si Dios está obrando en tu vida, levantá tu mano, levantaste tu mano, pasá al frente. Si estás acá al frente, ahora vamos a hacer una oración de fe. Repetí esta oración conmigo y sos salvo. Te pregunto algo, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está que podés ser salvo por pasar al frente y hacer una oración? Nadie es salvo por hacer una oración. O sea, somos salvos por orar, pero debemos orar, Señor, perdona todos mis pecados. Me arrepiento, empieza la oración, la salvación empieza con una oración, pero no por haber hecho una oración yo voy a ser salvo. Tampoco sos salvo por decir, uno siempre quiere aportar algo, ¿no? Bueno, yo vine a la iglesia por lo menos, déjame esa, ¿no? Yo vine a la iglesia y escuché el mensaje, entonces fui salvo. Tampoco. La Biblia dice que si vos viniste esta noche hoy acá a la iglesia, Dios te trajo. Dios te trajo porque la Biblia dice, nadie puede venir a mí si no fuese traído por el Padre. Dios te trae a que vos escuches su mensaje, es su obra, la salvación completamente de principio a fin, es por medio de Dios, no depende de nada de vos y de mí. Si dependiera la salvación en un 0,0001 de nosotros, pero no depende nada de nosotros, porque no es por obras. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Hay una cita
este Pelagio que nombré al principio, él dijo lo siguiente: el hombre puede por su propia voluntad cumplir la ley de Dios y ser salvo, decía Pelagio, ¿no? Él creía en el libre albedrío. Él creía que el hombre, cuando cayó en el huerto, no estaba completamente corrupto, que había una parte buena del hombre, entonces todavía él podía cumplir la ley de Dios y podía ser salvo por medio de sus propias obras. ¿Qué libre albedrío ni libre albedrío si Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos en delitos y pecados? No tenemos libre albedrío. Vos por ahí tenés libre albedrío para decir, bueno, ¿qué desayunamos hoy? ¿Mates o café? ¿Qué me pongo hoy? ¿Los zapatos negros o los marrones? Podés elegir entre eso, pero no podés elegir a Dios, porque la Biblia enseña que el hombre desde su nacimiento está en un estado de hostilidad hacia Dios. No queremos a Dios, somos enemigos de Dios, rechazamos a Dios, odiamos a Dios. El hombre nace en delitos y pecados y aborrece a Dios. La palabra nos dice: a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron, porque el hombre no quiere a Dios. A menos que Dios sobre la salvación en él por medio de su gracia. Tampoco podemos traer ninguna buena obra a Dios porque no tenemos ninguna. Isaías 64 nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, trapos menstruales delante del Señor. Es una abominación delante de Dios nuestras mejores obras. Dios aborrece nuestras mejores obras. Hay alguien que dijo esto: nuestras mejores obras son solamente pecados refinados. Nuestras mejores oraciones son pecados refinados. No podemos traer ninguna obra a Dios para nuestra salvación, porque la salvación es solamente por la gracia de Dios. ¿Y por qué no podemos traer ninguna obra para salvación? Nos dice: para que nadie se gloríe. Nos sigue diciendo nuestro texto. Somos salvos por gracia, que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno se gloríe en su salvación. Gloriarse significa jactarse, alardear, tener orgullo. Es un verbo subjuntivo, lo cual está indicando probabilidad. En el plan de Dios, Dios diseñó que la salvación sea solamente por gracia, porque Dios sabía que había personas que probablemente, si se salvaban por sus obras, se iban a querer gloriar. Había personas que iban a decir: oh, estoy acá en el cielo porque hice tal cosa. Estoy acá en el cielo porque hice tal otra cosa. Déjame decirte algo. Nadie que esté en el cielo va a estar diciendo que está porque hizo algo. Todos los que estemos en el cielo vamos a estar diciendo: estoy acá, no lo merezco, soy un pecador vil, soy corrupto. Gracias, Dios. Gracias por haberme salvado, porque yo no lo merecía. Nadie merecía la salvación y estaremos adorando a Dios por toda la eternidad por haber salvado a pecadores corruptos como vos y yo. Para que nadie se gloríe, nadie se va a gloriar allí. No debe existir ninguna probabilidad de que alguien ni una sola vez se gloríe delante de Dios en cuanto a su salvación. Y realmente vemos acá en el libro de Efesios, no hay motivos para gloriarnos. No tenemos motivos para gloriarnos. Miren lo que nos dice Efesios 1:4. Efesios 1:4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Efesios 1:7, en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron perdonados por Él. En Efesios 1:11 nos dice que tenemos una herencia. En 1:13 nos dice: en Él también ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Vos y yo, si somos creyentes, si sos salvo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, sos lleno del Espíritu Santo, sos guiado del Espíritu Santo, y solamente es por medio de Cristo. No hiciste nada, no tenés motivo para gloriarte en eso. En Efesios 2:1, Él nos dio vida. En Efesios 2:4, Dios mostró su misericordia y su amor. En Efesios 2:13, nosotros que estábamos lejos, fuimos hechos cercanos. Estábamos lejos de las promesas, pero fuimos hechos cercanos por medio de Dios.
Toda la obra de principio a fin de nuestra salvación es del Señor. Filipenses 1:6 nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es la obra de Dios en nosotros. Él está obrando en nosotros. Primera de Corintios 1:26 dice así, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En el Señor es en el único que nos podemos gloriar, porque Él eligió a lo vil y lo menospreciado de este mundo. Nadie se puede gloriar en la salvación y nadie va a estar en el cielo diciendo que están ahí por haber hecho algo. Porque la salvación, hermanos, es del Señor. La salvación es del Señor. Ahora, como aplicación, si estás intentando ser salvo por tus propios méritos, si estás intentando ser salvo por tus propias obras, sos como ese náufrago en alta mar que tiene una mochila con 80 kilos de oro. Imagínate, ¿no? ¡Wow! 80 kilos de oro. ¿Cuánto está el kilo de oro? Un montón. Pero ¿sabés qué? Esa mochila lo está hundiendo. Debe despojarse de esa mochila. Por más precioso que sea el oro, debes despojarte de esa mochila para salvarte, porque si no te va a terminar hundiendo. Te vas a terminar hundiendo si no te despojas de todas tus obras, de toda tu justicia personal. Debes soltar todas tus buenas obras y poner solo tu fe en la obra de Cristo. Y todos los que somos salvos y estamos aquí solo por Cristo, nosotros debemos saber que no debe existir en nosotros ningún tipo de orgullo, porque si estamos acá hoy y somos salvos es solo por medio de la gracia de Cristo. No debe haber orgullo entre nosotros, no debe haber vanagloria entre nosotros. Ni aun el apóstol Pablo, hermanos, con todas las iglesias que fundó, con todas las epístolas que escribió, el apóstol Pablo fue salvo solo por la gracia de Dios. Todos somos salvos por gracia y debemos vivir en humildad unos con otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, con eso. Entonces vimos nuestro primer punto, la salvación solamente procede de Dios. El segundo punto, la salvación jamás es por obras humanas. Y nuestro tercer punto es que tiene frutos comportamentales. Tiene frutos comportamentales. Vemos eso en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Otra vez, porque nos va a indicar la razón de las buenas obras. Es decir, no somos salvos por obras, pero estas, las buenas obras, son el resultado o la consecuencia de haber sido salvos. Las buenas obras son el resultado de haber sido salvo. Por eso es importante que la salvación, la vida eterna, no es algo que ocurre después de muertos. La salvación es hoy. Si estás en Cristo ya sos salvo. Y desde el momento en que crees en Cristo ya sos salvo por toda la eternidad. Y la evidencia de que fuiste salvo es que estás viviendo como un salvo. Es que estás viviendo de manera diferente en este mundo. No estás viviendo en la voluntad de Dios. Esa es la evidencia de que fuiste salvo. Tus buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano. No sos salvos por buenas obras, pero las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es decir, andar en su voluntad, es lo que da evidencia de que vos has creído verdaderamente en Cristo. Somos hechura suya, es un verbo presente, ahora somos esto, hechura suya. Ya no somos más hijos de ira, como en el versículo 2.1. Ya no somos más hijos de ira, ahora somos hechura suya. Esta palabra en el texto original es poema, de donde nosotros tenemos la palabra poema. Entonces somos el poema de Dios. Esta palabra se utilizaba para referirse a obras de arte, como una estatua, una canción, arquitectura, una pintura o un poema. Nosotros somos la obra de Dios, somos su hechura, somos su obra, somos su poema, somos su arquitectura. Y esta palabra solamente aparece una vez más en la palabra de Dios, en Romanos 1:20. Nos dice así: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendida por medio de lo creado. Esta palabra creado es la misma palabra poema, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la creación es la obra de Dios, es la arquitectura de Dios, y Dios ha mostrado su eterno poder y deidad en toda la creación. Cuando contemplamos la creación, vemos los salmistas decir: cuando contemplo los claros cielos, veo las obras de tus manos. ¡Wow! Dice el salmista, ¡qué tremendo Dios que tengo! Pero aquí Pablo utiliza esa misma palabra para decir: el pecador que fue salvo, que fue convertido, que fue transformado, es hechura de Dios, muestra el mismo poder y aún más que el poder de la misma creación se ve cuando Dios convierte a un pecador perdido y lo hace en un pecador redimido. Dios muestra su poder, hermanos. Qué tremendo. También el Señor muestra su poder al redimir a los creyentes. Nuevamente fuimos creados en Cristo Jesús. Esta palabra creados es una palabra que está en modo pasivo. Indica una vez más, Dios nos creó, fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos hechos nuevas criaturas, nos hizo nacer de nuevo. Es esa la idea, Dios nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, somos creados en Cristo Jesús. Es como la oruga, esa ilustración es fabulosa. La oruga come hojas, pero ¿qué pasa? La oruga pasa por un proceso de transformación, se mete en el capullo y luego de allí sale una mariposa. Antes se arrastraba, ahora vuela. Antes comía hoja, ahora liba néctar. Ocurrió la metanoia, ocurrió la metamorfosis en la mariposa, fue transformada. De la misma manera el Hijo de Dios es transformado, es creado en Cristo Jesús, es una nueva criatura, nació de nuevo. Es lo que nos dice aquí este pasaje: fuimos creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Y fuimos creados para hacer buenas obras. Hay alguien que dijo algo, porque no es perfección. La salvación no es perfección. Es vivir en una santificación progresiva. Eso es la salvación. Vamos progresando a ser a la imagen de Cristo. Vamos progresando. Alguien dijo esto: no soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que era antes. Yo soy muy consciente de mí. Soy muy consciente. Me falta mucho todavía. Hay mucho por seguir creciendo, hay mucho por seguir madurando, pero de algo estoy seguro. No soy el Ariel que entró por esa puerta hace más de 6 años. Ya no soy más esa persona. Nací de nuevo.
tiene que haber evidencia en nuestras vidas. Las buenas obras aquí es el resultado de la salvación. Los reformadores tenían esta frase: la fe sola salva, pero la fe que salva nunca está sola. La fe que salva nunca está sola. Y en el libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. La fe genuina debe estar acompañada por buenas obras. Y nos dice aquí que Dios preparó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que andemos en estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Debe haber cambios en nuestras vidas. Debemos estar anhelando ahora querer vivir en la voluntad de Dios. El viernes tuvimos la reunión de pastores y diáconos, entrevistamos a 9 personas. Te digo algo, fue una bendición, porque a pesar de que había nervios, todos hemos pasado por la reunión de nuevos miembros, ¿no? Estar ahí delante de todos los pastores y diáconos, todos hemos pasado por eso. Yo el día que me entrevistaron me largué a llorar en ese momento. Y un hermano que iba a asistir a esta reunión me dice: bueno, me voy a largar a llorar yo también, me dice, para ver si la paso, porque estaba muy nervioso. Pero hay algo que vimos en estas reuniones, que es que quizás no podían explicar todo a la perfección, pero hay algo que vimos. El que estaba yendo al boliche, el que estaba tomando alcohol, decía: ya no quiero más eso, ahora quiero congregarme, ahora quiero vivir para Dios. Vemos que hay cambios, hay un deseo por vivir para el Señor. Vemos también que había uno que decía: yo decía muchas malas palabras, pero ahora ya lucho para no decir tantas malas palabras. Ya él estaba el deseo en él de querer agradar a Dios por medio de hablar bien. Y eso es tremendo, hermanos, porque el creyente verdadero, su vida se ve por su comportamiento. ¿Y cuáles son las obras que Dios quiere que andemos? Bueno, ahora vamos a ver todo lo que dice en el Nuevo Testamento de las obras. No vamos a ver todo eso, pero quiero que veamos en el libro de Efesios lo que nos dice en Efesios 4:1. Nosotros debemos andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Debemos andar de esa manera, de manera digna, como el Señor en la vocación que Él nos llamó. En Efesios 4:2 nos dice que debemos andar con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. En Efesios 4:3 nos dice esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos estar esforzándonos por preservar la unidad que alcanzó Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Debemos preservar la unidad en la iglesia. En Efesios 4:17 nos dice que ya no debemos vivir como los gentiles que no conocen a Dios, sino que nosotros ahora debemos vivir en santidad. Santidad sin la cual nadie verá a Dios. Debemos seguir la santidad con los que de corazón puro invocan su nombre. Debemos ser irreprensibles en santidad. En Efesios 4:15 nos dice que hablemos la verdad en amor los unos a los otros, lo cual implica no murmurar, lo cual implica no mentir acerca de un hermano, y debemos hablar bien, debemos tener una manera de hablar correcta. En Efesios 4:29 nos dice: no hablando cosas indebidas, sino lo que sea bueno para la edificación. Noten cómo hace énfasis 2 veces en hablar. Cuán difícil a veces es controlar nuestra manera de hablar. Cuán difícil a veces es controlar ese pequeño timón que gobierna todo el barco. Cuán difícil nos es, hermanos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice: nosotros muchas veces necesitamos que un querubín venga con un carbón y lo apoye en nuestros labios para que nosotros empecemos a hablar bien, como le pasó a Isaías. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Podemos hablar bien, podemos controlar nuestra manera de hablar, podemos hablar la verdad en amor los unos a los otros, porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro nuestro. También nos dice en Efesios 4:32, perdonándonos los unos a los otros.
perdonándonos de la misma manera que Cristo nos perdonó. Debemos andar en amor, amarnos de la manera que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Debemos andar como hijos de luz y vivir vidas de oración en todo tiempo. Esas son algunas de las obras que nosotros podemos hacer, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hermanos, como aplicación, te pregunto, ¿tienes evidencia comportamental en tu vida? ¿Tu vida da evidencia de que has sido salvo? No solamente por lo que dicen tus palabras, sino por cómo te comportás, cómo actúas de manera pública y en el lugar secreto, donde nadie te ve. Y otra vez, no es perfección. Un cristiano no es perfecto, pero un cristiano es una persona que tiene cambios en su vida. Tiene cambios continuos en su vida. Quiere vivir más en la voluntad de Dios. Es una incongruencia decir que yo he creído en Cristo Jesús, que fui creado en Cristo Jesús para buenas obras, pero sigo viviendo como Efesios 2:1. ¿Estás creciendo en obediencia? Que el Señor nos ayude, hermanos, a crecer en obediencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a crecer en amor los unos por los otros. Hermanos, que el Señor nos ayude a perdonarnos, a controlar nuestra manera de hablar. No solamente en la iglesia, algunos no controlan su manera de hablar ni aún en la iglesia. Pero que el Señor nos ayude a controlar nuestra manera de hablar en la iglesia, en el trabajo, con mis vecinos, en mi casa, en todos lados. Que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces hemos visto 3 aspectos de la salvación. Primero, procede de Dios. Segundo, nunca es por obras humanas. Y tercero, la salvación tiene frutos comportamentales. Esa es la bandera que nosotros debemos levantar, hermanos. La salvación es del Señor. La salvación es solamente por gracia y no por obras humanas. Y la salvación verdadera tiene frutos. Esa es la bandera que debemos levantar, como levantaron los reformadores. Incluso a coste de la vida de muchos lo hicieron. Que nosotros levantemos también esa bandera porque la salvación es del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, hacia pecadores indignos, corruptos, que no lo merecían, pecadores perversos, que merecían la condenación, que estaban siendo guiados por Satanás, que eran hijos de desobediencia, que estábamos en hostilidad hacia ti. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, por el gran amor con que nos has amado. Y te damos gracias, Señor, porque por gracia nos has salvado. No por nada que nosotros podamos haber hecho, solo por tu gracia, Señor. Padre, te damos gracias por esta salvación segura que tenemos, eterna que tenemos, Señor. Y te pedimos también que esta iglesia, Señor, pueda moverse en la gracia de Dios por la fe. Padre, te rogamos también que tú salves, sigas salvando a pecadores, siga llamando pecadores al arrepentimiento por gracia, Señor, solamente por la fe en la obra de Cristo, solamente por la fe en la crucifixión, en su resurrección. Padre, que tú sigas salvando a pecadores, Señor. Lo pedimos por favor para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, pastor.